La comida es algo esencial en la vida de todas las personas. No solo es un medio para subsistir, también de manera inconsciente se relaciona con nuestra madre al ser nuestro primer proveedor de alimentos y durante nuestra existencia la relación que tengamos con ella marcará en cierta medida nuestra alimentación. Las pláticas familiares más importantes y no planeadas se dan de manera común en las cocinas de nuestros hogares o a la hora de la comida, e incluso cuando nos alejamos de nuestra familia, lo que solemos extrañar más es la comida que se nos daba ahí. Tita de la Garza, a quien analizaremos el día de hoy, representa en gran medida lo anteriormente dicho. Y es que este personaje representa la forma en la que muchas familias se siguen comportando en la actualidad. Antes de comenzar, les comento que durante el mes de septiembre estaremos analizando personajes del cine mexicano, precisamente por las festividades patrias, y para octubre lo más probable es que estemos analizando personajes de películas de terror. Sin más, sigamos con el análisis. En la historia se nos habla de cómo Tita fue empujada al mundo en un torrente impresionante de lágrimas, justo en la cocina, donde pasará gran parte de su vida. Casi el mismo día, su padre muere de un paro cardíaco, al escuchar los rumores de que una de sus hijas en realidad es de alguien más. Mamá Elena, al hacerse cargo de todo el rancho después de la partida de su esposo, deja el cuidado de la niña a Nacha, la cocinera, quien desde pequeña le enseña todos los secretos culinarios que se conocían en la cocina mexicana de la época de la Revolución, donde se sitúa nuestra historia. Mamá Elena es una mujer inflexible y dura, sumamente opresiva con su hija menor, o sea, Tita. La tradición familiar marca que la hija más pequeña nunca se va a casar, puesto que su destino es cuidar a su madre hasta el día en que parta de este mundo. A Tita no parece importarle mucho hasta que un día conoce a Pedro, de quien se enamora perdidamente y quien quiere casarse con ella, pero al pedir su mano le es negada debido a la tradición familiar. Pero le ofrecen la mano de Rosaura, su hermana mayor, quien también está disponible y acepta. Malditos hombres. Tita, por supuesto, experimenta la traición de un hombre a quien ama y a su vez la de su hermana, quien estaba enterada de sus sentimientos por Pedro, pero bueno, ella quería casarse sin importar que pisara a su hermanita en el camino. Pedro, por otro lado, lo hace expresando que de esta manera estará más cerca de Tita, pero vaya, parece como una justificación más que nada. Para que a Tita le quede claro que siempre estará en su casa, mamá Elena le ordena preparar todo el banquete de la boda de su hermana. En la historia nos dice que las lágrimas de Tita derramadas sobre la masa cruda del pastel volvió tóxico dicho alimento, pero si lo queremos ver de forma más lógica, es probable que inconscientemente pusiera ingredientes equivocados como venganza contra Pedro y su hermana, ya que es la única que no toca aquel postre del que todos caen enfermos. Pedro pospone la consumación de su matrimonio ya que dice querer estar con Tita, pero después de 3 meses de casados ya no puede evitarlo más y el rezo de "no es por misa ni por fornicio, sino por dar un hijo a tu servicio" cumple con sus labores de esposo. Los días siguen entre seducciones de Pedro y acosos de mamá Elena. Tita prepara en una ocasión codornices a los pétalos de rosas, rosas que Pedro le había regalado anteriormente y con las que ella se cortó con las espinas sin darse cuenta, por lo que una vez más los fluidos corporales de Tita se ven involucrados. La dinámica de grupo que podemos notar aquí se ve afectada por el inconsciente colectivo. Carl Jung mencionaba que el inconsciente colectivo hace referencia a una dimensión que está más allá de la conciencia y que es común a la experiencia de todos los seres humanos, aunque en esta ocasión lo reducimos al grupo que se encuentra comiendo en conjunto. Al haber hecho un platillo con tanto amor, Tita está de mejor humor que nunca, y a pesar de que su madre trata de resistirse y que la rivalidad con su hermana va en aumento, todos se ven afectados por este buen humor de Tita. En esta misma reunión familiar está Gertrudis, la segunda hermana de Tita. Ella siempre se ha mostrado más rebelde que sus hermanas, aunque nunca se revela del todo debido al carácter de su madre. Pero aquí sucede algo curioso. Gertrudis, de alguna forma, marca como el patrón familiar que se seguía desde antaño está a punto de romperse. Después de la comida, es investida por un líbido que no puede contener y se fuga completamente desnuda con un revolucionario que pasaba por ahí.
para colmo de su madre, quien siempre habla de las buenas costumbres que se deben de tener, llegando incluso a negarla como hija cuando se entera de que ésta trabaja en un burdel a unos cuantos kilómetros de ahí. Al nacer su sobrino, por otro lado, Tita toma el papel de nodriza del niño, puesto que a su hermana nunca le sale leche y a ella, por el contrario, le sale bastante sin haber estado embarazada. Podemos verlo como una somatización del deseo que ella tenía por tener un hijo con Pedro, y cómo ve a su sobrino como su hijo propio. Mamá Elena acepta esto a regañadientes, pero su vigilancia hacia Tita y Pedro aumenta aún más, pues Pedro ignora cada día más a su esposa para estar con quien dice que él quiere, por lo que la matriarca de la familia toma la decisión de que él y su hija se vayan a vivir fuera del país. Y claro, como nadie tiene suficientes para contradecir a la señora, pues se hace lo que ella dice. Poco después nos enteramos que el hijo al que Tita alimentaba ha muerto, y aquí viene una evolución importante de nuestro personaje. Al enterarse de esto, Tita se revela por primera vez contra su madre, hablándole de la represión que siempre ha sufrido y cómo es que no quiere seguir la tradición familiar. No cede ni siquiera ante los golpes de su madre y se recluye en el palomar de la casa, donde pasan días enteros sin hablar ni comer, en un estado cataléptico del que no puede salir. Hablamos también de que hasta este momento Tita siempre se había referido a su madre como mami, pero a partir de este momento no vuelve a llamarla de esa forma, marcando de alguna forma su propio crecimiento personal e independencia de su madre. Mamá Elena, al ver esto, toma la decisión de mandar a Tita al psiquiátrico con el Dr. Brown, donde adquiere una condición llamada mutismo, la cual se caracteriza por escuchar al mundo y entenderlo, pero no interactuar con él de manera verbal. Muchas veces, el mutismo es causado por traumatismos craneales, cirugía de la fosa posterior, síndromes epilépticos adquiridos, entre otros, pero nuestro protagonista es meramente psicológico. Conforme pasa el tiempo, Tita se va recuperando y el doctor que la atiende se va enamorando de ella. Él le pide matrimonio y ella acepta porque, bueno, si Pedro hace lo que sea, pues ella también, claro que sí. Pero se entera de que su madre muere y regresa al rancho. Aquí se entera, mientras prepara a su madre para la velación, que ella estaba enamorada de otro hombre y que Gertrudis sí es la hija de aquel hombre que no era su padre. Tita llora en ese momento, pero no por su madre, quien siempre la trató mal, sino por ella misma al verse reflejada en su madre, quien siempre sufrió por un amor imposible. Es curioso de alguna forma cómo una mujer como Mamá Elena siempre hablaba de buenas costumbres y tradiciones familiares, pero resulta que había engañado a su esposo e incluso tenía una hija que no era de él. Digo que es curioso porque, sin darse cuenta, una mujer tan dura como ella fue quien comenzó a romper los patrones y conductas familiares, llegando al punto de quedar sin ninguna de sus 3 hijas y muriendo sola, contrario a lo que dictaba la tradición. Pedro y Rosaura vuelven para dirigir el rancho y tienen una hija nueva a quien sugieren llamarle Tita, puesto que tendrá que cuidar de su madre al ser la hija más chica del matrimonio. Pero nuestra protagonista se niega rotundamente, pues está decidida a terminar con esta tradición familiar. Y de repente, ahí va el Pedro a chingar de nuevo con Tita, aunque en esta ocasión sí se acuesta con ella. Tita piensa que está embarazada y al comentárselo a Pedro, este ignora cada vez más a su esposa para estar con ella. Pero en medio de este embarazo ve al fantasma de su madre, recriminándole que es una cualquiera, hasta que Tita le hace frente y le habla de que ella también había fallado, y por ende no tenía derecho a reclamarle nada a Tita. Esto podría tomarse como una alucinación causada por la angustia de aquel embarazo que resultó ser solo psicológico, y este enfrentamiento es en realidad un enfrentamiento consigo misma, con sus miedos por seguir su propio camino. Pedro, por otro lado, que solo sabe chingar una y otra vez, y al enterarse que Tita se va a casar con el doctor, comienza a tener escenas de celos constantes. Tita habla con el médico de lo que está pasando y este le comenta que ella debe tomar su decisión. Si se queda con él será feliz y si se queda con Pedro, él mismo la felicitará. Estamos claros que para fijarse en alguien como el imbécil de Pedro, pues no hay que ser precisamente brillante, así que sí, rechaza al médico, se queda con el otro que solo sirve para hacerla sufrir y... Perdón, ya me voy a controlar. Pero también hay una explicación para esto. Tita habla de cómo al lado del médico se siente segura y protegida, como si todo estuviera bien, pero es solo cuando está a su lado. Este sentimiento es más parecido al de ese padre que nunca conoció,
puesto que es el primer y único hombre que en realidad la ha cuidado en su vida. Quizás por eso se fijó en el otro idiota, ya que nunca tuvo ningún ejemplo masculino en su vida. Al final de la película vemos cómo cuando por fin estarán juntos, ella y Pedro, este se muere mientras tienen relaciones, porque claro que ni siquiera para eso puede servir, y ella se acuesta a su lado con una cobija que había tejido a lo largo de su vida cada vez que se sentía preocupada. Esta cobija bien puede ser una metáfora de su ansiedad y cómo al morir Pedro, muere junto con él y ella misma, puesto que se incendia la cabaña en donde están. Ahí nos hablan que es porque fueron consumidos por la pasión y los cerillos que ella se comió. Pero seamos honestos, si quitamos el factor de la magia, estaban encerrados en una cabaña reseca, iluminada con muchas velas, envueltos en una cobija kilométrica. O sea, esto es mera lógica, aquí no hay nada de magia. Eso sí, podemos ver cómo Tita rompe las tradiciones familiares y nos deja como enseñanza que este tipo de revolución nunca se verá marcada en la generación actual, sino en las siguientes. Y eso es todo por el video de hoy. Si llegaste hasta aquí y te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Mi nombre es Mario y recuerda que al final del día, todos somos un personaje para el mundo.